Entonces, el programa que yo utilicé también se los voy a pasar. Sí, igual para entregar. Sí, profe. Entonces, déjenme rápidamente pasarme el control para que vean a dónde quiero llegar. Entonces, descárguenlo, por favor. Y el objetivo, muchachos, es que ustedes puedan también tener esa información. Entonces, voy a repetir la sesión ya aquí en privado. Les voy a grabar todas las pantallas y ustedes van a ejecutar la página. Entonces, tienen que entrar a la página que están viendo en este momento, muchachos. ¿Okay? Van a entrar a fluke.com. Entonces, .com diagonal ES-MX. Y se van a ir a la parte de soporte. Se van a ir a la parte de soporte. Y luego se van a ir a la parte de actualizaciones de software. ¿Ok? Entonces, repito, se van a ir a la página fluke.com diagonal ES-MX. Se van a ir a la parte de soporte. Se van a ir a la parte de soporte, muchachos, y ya después que estén en la parte de soporte, se van a ir a actualizaciones de software. Los vayan anotando. Actualizaciones de software. Entonces, en actualizaciones de software, se van a ir hasta donde dice, hay uno que dice analizador trifásico de calidad de energía. Esa es la primera versión. Esos no. Sino se van a ir hasta donde dice, acá está. Firmware y software de Fluke serie 430-2. A este se van a ir, muchachos, a este. Pues ahí le van a aplicar clic. Ok, le van a aplicar clic. Y les va a decir actualización de firmware. Ese no hay que bajarlo. Eso es un software interno para el equipo. Y luego se van a ir al que dice software de aplicación PowerLock de la serie 430. A ese se van a ir. Le van a dar clic y descargan el software y les va a aparecer un icono ya en la parte de abajo de su computadora. O pueden crear un icono en el escritorio, lo que ustedes quieran. Eso es lo que van a hacer. Ya después que lo tengan, voy a cerrar aquí esto. Ya después de que lo tengan, les va a aparecer, insisto, un icono. Déjenme aquí cerrar un poco. Déjenme ver dónde está. Ok. Les va a aparecer el icono de PowerLock. En la parte de abajo es un icono que tiene una forma de onda senoidal. Ahorita lo estoy activando. Entonces, ya que está el icono, ahora sí voy a compartirlo. Ahí está. Les va a aparecer algo como lo que están viendo aquí. Entonces, yo ya les voy a dar el archivo ya compilado y lo único que van a hacer es decirle aquí fichero y le van a decir abrir fichero. Listo. Entonces, ahí se va a buscar el fichero. Yo aquí ya tengo algunos abiertos, como se podrán dar cuenta. Entonces, le voy a poner el grupo de ustedes 14CB4. ¿Cómo se llama su grupo? 4CB14. 4CB14.ftqo. Lo seleccionan y lo van a abrir. Entonces, les va a dibujar, muchachos, una tendencia de tensión, corriente. O sea, todo lo que estuvimos haciendo en el medio, se los va a dibujar. Todo eso se los va a dibujar. Y va a aparecer una pantalla que dice fotografías o
pantallas, más que fotografías, pantallas. Entonces, todos los cambios que yo haga, pues evidentemente pues, la corriente se va a ir a cero. Y luego ya cuando ponga el foco y todo ese tipo de cosas, pues van a ver que la corriente sube, la potencia, etcétera. Todo eso yo lo voy a estar grabando, ¿no? Entonces también todo lo que es la distorsión armónica de cada uno de los focos también va a aparecer. Entonces ya en este momento pues ya está desplegándose. Nada más dejen que lo termine de hacer y lo revisamos. Ahí va, es un poquito lento, pero yo sé que usted tiene una máquina a lo mejor más poderosa. Miren, aquí hay tendencias, ¿no? En este caso fue de un sistema trifásico. Y aquí va a aparecer, muchachos, una pestaña que dice pantallas. Pues aquí, por ejemplo, en esta, pues me dice la distorsión armónica de cada una de las fases, lo que vimos el día de ayer. Pero bueno, este ejemplo que está aquí, pues a lo mejor no es el mejor. Entonces dice resumen, tabla, tensión, corriente, estadísticas, frecuencia, desequilibrio, etcétera. Y va a aparecer un adicional, muchachos, que dice pantallas. Entonces ahí en pantallas les va a aparecer todas y cada una de las imágenes que el día de ayer se vieron. Entonces todas las voy a poner en orden. Por ejemplo, aquí ya está la distorsión de cada una de ellas. Aquí, por ejemplo, se le pone evolución temporal y todo esto se los va a dar en el tiempo, cómo se fue presentando. Y aquí, por ejemplo, viene la fundamental, viene la segunda, tercera, cuarta, quinta armónica, todo esto. ¿Ok? Entonces, en el programa solamente viene solución de problemas con redes multifrecuencia. Entonces, pero al programa evidentemente le faltan muchas cosas. Es así como una embarradita. Entonces aquí, aparte de ver algunos otros ejemplos ya muy prácticos, les estoy dando, hay un software para empezar aquí a jugar, ¿no? Déjenme ver uno que tenga En la página hay documentación, profe, del software. ¿Dónde? En la página de Fluke hay documentación del software para saber cómo usarlo y eso. Pues realmente, pues, ¿en qué año nació? 2001. Ah, usted es millennial, usted nació con un teléfono celular bajo el brazo, usted no necesita manual. O sea, ustedes son muy listos. Hay muchas cosas que yo les pregunto a ustedes de aplicaciones. Hoy, por ejemplo, hay un chamaquillo ahí como de 18 años ahí en la compañía y sacó su teléfono y empezó a controlar la tele. Digo, oye, y el control dice, no, esta aplicación cualquier tele agarra, caray, ya me empezó a explicar, ¿no? Y lo mismo, oye, tienes un manual, porque pues yo nací en los años 60. Dice, no, pues quién sabe si haya manual, pero pues aquí usted le empieza a picar y le picó bien rápido y yo digo, oye, espérate, pues con despacito, ¿no? Porque pues yo no lo entiendo. Y nada más dice, pues aquí lo mismo le digo yo, ¿no? O si usted nació en entonces le consigo un manual. Miren, aquí volviendo al tema. Entonces aquí, por ejemplo, sí está la pestaña de pantallas y ahí están, miren, están algunas de las pantallas que están bien. Entonces en la parte de arriba, pues va a aparecer aquí un indicador para ir a la siguiente pantalla. Cositas de estas, miren. Esto es lo que vimos el día de ayer. Aquí es un sistema trifásico. Cada una de las fases tiene un color. Entonces lo hace más fácil. ¿De acuerdo? Entonces aquí, miren, aquí, por ejemplo, aquí la corriente, pues la corriente se atrasa y así. Entonces lo vamos a ver, se los voy a pasar, voy a nuevamente a hacer el ejercicio. Por supuesto lo voy a grabar y se los voy a pasar a ustedes ya compilado para que vean la forma de onda, diagrama vectorial, y por supuesto la parte de armónicos también se las voy a grabar. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo les voy a pasar en breve.
para que lo tengan documentado. Entonces observen todos y cada una de las cosas. Evidentemente, los equipos de medición hacen más cosas. A mí me gustaría darles más cosas, pero pues bueno, solamente me agarro del programa. Por ejemplo, aquí estamos viendo los armónicos, muchachos, de la fase 1, 2 y 3 de manera simultánea, nada más se ven en colorcitos. Se ven en colores, miren. Todos de forma simultánea. Entonces, observen todo lo que se puede hacer. Miren esta forma de onda, por ejemplo. Y así cada uno de ellos, ¿no? Este archivo está más completo. Aquí es el diagrama vectorial, pero de las 3 líneas. La fase 1 en color negro con su corriente, la fase 2 en color negro en su corriente y la fase 3. Entonces, cuando veamos sistemas trifásicos, vamos a ver esta sección la vamos a ver. Normalmente en la clase se ve el puro diagrama vectorial, pero yo se los voy aquí a mostrar en vivo y a todo color. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a mostrar, el archivo que les voy a mandar es algo muy parecido a esto, para que lo tengan. Pero evidentemente lo que tienen que bajar es el software que acabamos de comentar, ¿vale? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, voy a cerrar esta aplicación y déjenme abrir otra para complementar lo que estábamos viendo. Déjenme verlo. Acá está. Entonces, les voy a compartir, bueno, lo que teníamos el día de ayer, lo vamos a ver aquí rápidamente, muchachos. Lamentablemente, muchachos, en el programa de la escuela, solamente se ve la parte del factor de potencia igual a coseno de phi. Eso es lo único que se ve. Entonces, ya vieron que el factor de potencia no siempre es igual, sobre todo cuando hay distorsión armónica. Entonces, habíamos visto el triángulo de las potencias, muchachos, ordinario. Déjenme ver dónde está por aquí. Se los voy a mostrar en un momento, denme oportunidad. Acá está. Déjenme ver. Aquí está, miren. Se los voy a poner para que ustedes lo vean. Yo sí, para que vean, necesito ayuda. Ahí está ya. Sale. Listo. Fíjense. Entonces, aquí es a donde nosotros llegamos al principio, a este triángulo de las potencias. Entonces, esta potencia activa es el producto de la tensión fundamental, el término B1, el valor eficaz, por supuesto, del término B1, seno de omega T, por la corriente 1, por eso se llama corriente fundamental, que es la primera, por el coseno del ángulo. Y esto también es potencia aparente, pero se le pone el nombre de fundamental. Pues aquí le falta, ¿no? Y esta es potencia reactiva fundamental. Todo lo que se debe, muchachos, a la senoide, cuya frecuencia es la de 60 Hz, 50 Hz, o cualquiera que ésta sea. Todos los múltiplos de esa frecuencia, como ya comentamos, se les llama armónicos. Entonces, este mismo triángulo, muchachos, imagínense que lo tienen en el suelo de su casa y nos quedaría algo como lo siguiente. Entonces voy a bajar aquí un poquito más. Aquí está, miren. Vimos las series de Fourier, todo este relajo, y quedaría de la siguiente manera. Es el mismo triángulo de hace rato, pero está en el piso. Entonces, aquí ya está bien puesto. Potencia activa fundamental, potencia aparente pero fundamental, y potencia reactiva. Pero hay otra potencia que también son potencia de pérdidas, que imagínense de esta arista que está aquí, sale hacia el techo de su casa. Entonces, de ahí, de la arista que está aquí en el origen, pues nos jalamos una línea y volvemos a juntar otro triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, el factor de potencia sería la potencia activa
Ya no dividir entre la potencia aparente fundamental, sino la potencia aparente total, o también llamada potencia aparente RMS. Si Esa, no hay atributos, esta línea que está en color café se va a sobreponer aquí. Y otra vez, digamos, el sistema me queda en dos dimensiones, Otra forma de verlo es esto, miren. Entonces, en este caso, esta es la potencia activa. La de arriba sería los volts ampere reactivos. Este mismo vector lo puedo yo trasladar de este lado. Entonces, de esta arista que estoy señalando aquí con el mouse, hacia acá, serían mis volts ampere fundamentales. Entonces, estoy jalando de aquí, de esta arista, otro vector hacia acá, que es el mismo que pudiera trasladar hacia acá. ¿Ok? Y el resultado de eso, muchachos, pues va a ser esta línea que va de aquí para acá. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo que está aquí, lo puedo jalar hacia acá. Entonces, simplemente veo las resultantes, ¿no? La resultante de esta con esta, que es la parte fundamental, pues es aquí, ¿no? Del origen hacia acá. ¿Y qué es lo que tendría que hacer, muchachos? Simplemente este de aquí, jalarlo de acá hacia acá, y tendría esto que dice BAS, pero estos son BAS RMS. Entonces, este vector que está aquí, los watts, divididos entre lo que hay de aquí hacia acá, aquí tal vez me hace falta ponerle una flechita de aquí hacia acá, pues me daría el coseno de phi, que aquí se le está llamando dPf, pero ya el factor de potencia es dividido entre los volts ampere RMS, ¿de acuerdo? Entonces, el triángulo que hoy en día se utiliza, pues realmente es una pirámide, es algo parecido a un tetraedro, más o menos así es esta cosa. Entonces, en la escuela pues nada más llegamos a esto, pero en la realidad pues está limitado el programa. Entonces hay que considerar la parte de los armónicos, ¿de acuerdo? Entonces, dicho de otra manera, muchachos, también ya habíamos visto esa parte. Me gustaría llegar más a fondo, pero quería comentarles yo lo siguiente. Exactamente, déjenme ver dónde está el equivalente. Bien, por aquí, no te escondas. profesor, Mande, dígame. el vector de este café de ahorita de las líneas, ¿esa era la suma de todas? El café, espérenme un segundo. Ahorita le digo. Sí. Ya encontré lo que quería. No, la resultante es esta, la que es el café. Ok. Este es el resultante de todas. Entonces, este vector más este vector, perdón, este vector más la resultante es esta. Y la resultante de todas, si le suma este que va hacia arriba, la Ok. resultante sería esta. Entonces, si hacemos Pitágoras, digamos que la resultante de este vector que está aquí sería, esta sería, no se ve aquí muy bien, pero esta es la hipotenusa. Entonces sería el cuadrado, sería KW al cuadrada más KBAR al cuadrado, sería este que está aquí, la suma de estos dos. Y este sería la nueva hipotenusa. Esta hipotenusa sería un cateto de la final. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Que los KBAs totales serían el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el cuadrado de este que está aquí. Entonces, esta es la forma de calcularlo hoy en día. Y el equipo de medición que les mostré, eso es lo que hace. Eso es lo más moderno que hay hoy en día. Hay otros equipos que también hacen exactamente lo mismo. Entonces, al punto donde yo quiera llegar, o donde aquí es donde está la dificultad ya para muchos usuarios, es que se quedaron aquí, muchachos, se quedaron aquí. Entonces, ellos dicen, pues el factor de potencia pues, es el coseno de phi, y no es cierto. Entonces, hay que volverlos a evangelizar. Es como si ustedes o sea, el día de mañana, no sé, ya me da miedo preguntar, pero a ver, los que tienen cámara puesta, levanten la mano si se van a casar. Ya ven, me da miedo preguntar. Hace 20 años les preguntaba y sí, todos levantaban la mano, ¿no? Bueno, entonces, están muy enamorados y cuando están muy enamorados se cambian hasta de religión. Entonces aquí
y los vuelven a evangelizar y los bautizan y no sé qué tanta cosa les hacen. Con tal de que el papá dé su consentimiento para que ya haya apareamiento y hijos y todas esas cosas, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, hay que volver a evangelizar a los usuarios para decirles cómo se debe de medir y darles una serie de conceptos que pues, evidentemente en la escuela no se ven. Pero si vieron la parte, digamos, fundamental que es esta, o la parte esencial, pues bueno, la parte que viene ya es complementario, pero aquí la tragedia nacional es cuando ni siquiera se domina correctamente esta parte, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora donde yo quería llegar es esta parte, miren. El día de ayer, muchachos, teníamos el foco, teníamos nada más esta parte. Esto de aquí no existe. Entonces teníamos el puro foco y la respuesta en corriente, pues también era una senoide. En el ejemplo donde pusimos el balastro electromagnético, pues era una resistencia en serie con una bobina. Entonces, ¿qué teníamos? Que solamente la corriente, si ustedes recuerdan, la corriente solamente se atrasaba. Pero ya cuando pusimos el balastro electrónico y también el de LED, pues se generaban algunas fuentes de corriente aparentes con diferentes frecuencias. Entonces, si sumamos una a una, en este nodo particularmente, se forma esto que está aquí. Esto que está aquí se forma. ¿Ok? O una muy parecida. ¿Vale? Entonces, eso habla de que la fuente que está aquí, pues debe de entregar más corriente eléctrica. Entonces, en el momento en que yo tuviera la forma de eliminar estas fuentes que se producen, pues todo estaría feliz. Entonces, una pregunta para ustedes. ¿Qué le conectarían aquí a esta carga para eliminar estas fuentes de corriente? Eso sería una pregunta para ustedes antes de quitar esto, ¿no? ¿Qué le pondrían? Yo lo voy a hacer aquí. ¿Para quitar las fuentes de corriente? Sí, porque eso pues, es un defecto muy feo. Yo ya lo estoy haciendo. Así muy feo, por cierto, ¿verdad? ¿Una bobina y un condensador? Así es. ¿Para qué? Para que esas retengan toda la corriente que va entrando al nodo. O sea, ¿qué tema es el que estamos planteando aquí? ¿Qué tema de los que hemos visto? ¿La de la máxima transferencia de potencia? No, no. ¿Factor de Caliente. potencia? Cuando yo les digo, ojo, muchachos, cuando yo les pregunto algo y ustedes y estén equivocados y yo les diga no, no quiero que se sientan frustrados ni mucho menos. Hay que volverlo a intentar. Es como caerse. A veces a uno le duelen las rodillas o las rodillas están medio raspadas, pero hay que volverse a levantar, ¿de acuerdo? Entonces no es para, ya no participo porque siempre me dicen que no. Cuando ustedes aciertan en esto, pues bueno, pues quiere decir que la cosa va muy bien, pero hay que seguirlo intentando. ¿Qué les quiero decir con esto, muchachos? Dice un dicho y dice muy bien, es un dicho militar con el que su servidor creció hace muchos años. Dice un dicho que más vale torrentes de sudor en el campo de instrucción que una gota de sangre en el campo de batalla. Entonces, los militares, si alguien tiene una muy buena condición física, muchos son los militares, porque el día que haya guerra o el día que haya, no sé, que se enfrenten en una lucha cuerpo a cuerpo con narcotraficantes o con delincuentes ordinarios o contra otro ejército, no va a ser como cuando uno se aventaba un tirito en la escuela. Bueno, ustedes no saben qué es un tirito. ¿Saben qué es un tirito, muchachos? ¿Un qué, perdón? Un tirito. ¿Un torito? ¡Tirito! Ah, ¡Tirito! Sí, ¿no? Una pelea. Entonces, si se ponía un cuate así muy alto contra uno chaparrito y ñanguito, es una decía, pelea, no, ¿no? qué abusivo. Entonces, como que no los dejaban pelear, ¿no? Decía uno, pues qué abusivo, ¿no? Entonces, siempre uno buscaba que uno fuera de su mismo peso. Entonces, cuando uno está en el ejército y hay una lucha cuerpo a cuerpo, el militar
no le va a decir al otro, oye, estás muy grandote, no manches, yo estoy chaparrito, no, pues vas a ganar. No, pues uno de mi vuelo, o tal vez, o el sicario, no le va a decir, no, pues tú traes ametrallador y yo traigo pistola, no, no se vale, no. Ahí, muchachos, es matarse el uno al otro y con un odio tremendo, o al revés, puede ser que haya 20 sicarios contra 5 militares, y ni modo que los militares digan, no, no, no nos ataquen, somos poquitos montoneros, no, ahí es a lo que te toca. Entonces, el militar, cuando hay enfrentamientos de esos, el militar tiene una escopeta reglamentaria. Entonces, el militar todos los días, muchachos, practica tiro al blanco. Entonces, a pesar de que los sicarios vienen mejor armados, pues normalmente pierden los combates porque el sicario, en lugar de estarse entrenando, levantarse a las 5 de la mañana, alimentarse bien, es puras viejas y chupe, y gordos. Entonces, lo único que saben es disparar, ¿de acuerdo? Entonces, el militar, pues, tiene buena condición física y normalmente se lo suenan. Entonces, todo el tiempo el militar está ensayando. Entonces, igual ustedes, y ojo, si el militar, pues no hace su tarea, pues le ponen tareas disciplinarias. Entonces, él no se puede equivocar porque en ello le cuesta la vida. Entonces, su superior, pues sí, lo va a tener que reprender, lo va a tener que regañar y pues ni modo, ¿no? Entonces, por eso le va a hacer sudar la gota gorda, pues. Entonces, aquí ahorita con ustedes es también sudar la gota gorda. Si no aciertan en lo que yo pregunto, pues al contrario, ¿no? Hay que levantarse, ¿para qué? Para que cuando ya estén en el campo laboral, pues no metan la pata, ¿no? Esa es la idea, que ustedes, muchachos, no metan la pata. Entonces, reitero, si no contestan bien, no se sientan achicopalados, ya me dijo que no y me voy a apachurrar. No, pues hay que seguir preparándose y estudiando, muchachos. Entonces, regresando al tema. Este tema, muchachos, que ya lo vimos, ¿cómo se llama, muchachos? Si yo pongo una bobina y un condensador en serie, ¿qué tema fue el que vimos aquí? Para volver el factor de potencia 1, ¿no? No puedo escribir bien con el mouse, muchachos, y no ayudan ustedes. Ya no puedo escribir más. ¿Qué dice ahí? Resonancia. Resonancia. Entonces, esta es una fuente de corriente. Entonces, si yo diseño un circuito LC, la frecuencia de resonancia, ¿qué va a ser igual? Uno sobre 2pi raíz de LC, acuérdense. Entonces, cuando algo entra en resonancia, ¿esto cómo se comporta, muchachos? Dos palabras para lo que les estoy preguntando. ¿Cómo se comporta esto? La bobina y este condensador, ¿cómo se comportan? Dos palabras. A ver, la primera palabra. Cortocircuito, ¿no? Cortocircuito. Un cortocircuito, pero un cortocircuito para esta frecuencia de 180 Hz. Entonces la corriente de aquí, pues en lugar de irse para acá, pues se va para acá. Y esta forma de onda que se ve aquí, pues a lo mejor ya va a ser, pues a lo mejor ya va a ser algo así, miren. Y si le pongo otro circuito resonante aquí, pero a una frecuencia de resonancia, pues de esta armónica, está aquí, pues esta corriente que va aquí, que se genera, viene por acá y se va a ir por acá, y le va a dar vueltas aquí, y de este nodo hacia acá, pues a lo mejor la forma de onda, pues ya va a ser lo más parecido a una senoide, y por supuesto la corriente RMS, con ese tipo de filtrado que le pongo, ¿cómo va a ser?
Si yo logro eliminar todos los armónicos, muchachos, a través de filtros que generan resonancia, la corriente RMS aquí va a ser igual. Ojo, cada filtro va a resonar a esta frecuencia y a esta frecuencia. Entonces la corriente RMS aquí va a ser igual. A la tensión sobre Z. La fundamental, ¿no? La corriente pico sobre raíz de 2. ¿Pero qué corriente? ¿No? ¿A cuál? La fundamental. Claro, a la corriente fundamental. O sea, la carga se va a comportar como si fuera un foco. Su factor de potencia, pues por supuesto, va a ser de valor de 1. ¿De acuerdo? Entonces, los buenos diseños, muchachos, los buenos diseños electrónicos son aquellos que tienen factor de potencia unitario. Esos son los buenos diseños. Entonces, lo que vimos el día de ayer, pues el foco, pues sí fue el mejor diseño de todos porque el factor de potencia fue unitario. Pero, pues es muy bueno como carga, pero la realidad es que es un foco que yo quiero para que me ilumine, no para que me caliente. Entonces, obtener calor a través de la electricidad es sumamente costoso, no es nada bueno eso. Entonces, si fuera un foco que fuera con factor de potencia unitario y toda la potencia que se radia fuera iluminación, estaría padre, porque el foco te da 20% de iluminación y el 80% de calor. Eléctricamente es muy bueno, pero la realidad de las cosas es que como equipo de iluminación es bastante malo. Entonces, yo quiero un equipo que sea de alto factor de potencia y que sea muy eficiente en ese sentido. Y afortunadamente ya existen. Pero la diferencia es que cuestan dinero. Y a veces las personas dicen, es que está caro, hace lo mismo. No hace lo mismo. Bueno, sí te va a iluminar, pero lo barato que ustedes compran a la larga sale caro, ¿de acuerdo? Todos los buenos diseños, muchachos, cuestan dinero, pero vale la pena comprarlos, definitivamente. Entonces, para poder evaluar algún sistema, muchachos, la recomendación es que ustedes hagan mediciones y eso les va a dar el criterio a ustedes para decir, este es bueno y este es malo. Entonces, el que es bueno, muchachos, y esto aplica para mucho. Hay ocasiones en que, pues bueno, la experiencia que a veces uno tiene, uno quiere que sea la experiencia para ustedes. A mí me dicen, oiga, necesito, no sé, el último trabajo que hice, una instalación eléctrica, sale. Y el rollo de cable que yo compro de 100 metros, calibre 2 y calibre 14, pues anda alrededor de 1,500 pesos. Y me dice el dueño de la casa, oiga, ese cable está muy caro. Pues hay uno que vale 400 pesos. Entonces, si yo no tuviera escrúpulos, diría, está bien, pues compre el de 400. Pero en un periodo de 5 años, 6 años, esa casa va a tener un incendio. ¿Por qué? Porque la calidad del conductor no es la esperada. Es un conductor que no debería de salir a la venta al público porque no cumple el estándar. Los aislamientos se degradan rápidamente y pueden generar un incendio. Todos los incendios que yo he conocido, muchachos, todos, 2 palabras también, cortocircuito. ¿Por qué? Porque el aislamiento no resiste. Entonces, yo no me muevo de ese tipo de conductores. Igual, hay que instalar una tubería de agua, sale. Entonces, ¿qué tipo de tubería le vamos a poner? No, pues sabes que yo necesito una tubería tipo L, esa es la de gas. No, oiga, pues póngale una M. Le digo, no, la M es para agua, es un tubo más delgado. No, es que no me alcanza. Ah, bueno, pues ahorre dinero. No, es que el otro plomero sí lo va a hacer. ¿De qué? Pues que se lo haga el otro plomero. Por el día que haya un incendio, una explosión de gas, pues qué bueno, ¿no? Espero usted no se muera. Y ya no les agarre ningún tipo de trabajo. Entonces, lo mismo es aquí, muchachos. Lo barato, muchachos, siempre sale caro. Entonces, para que ustedes evalúen un buen producto, tienen que hacer mediciones, tienen que
compararlo con otros. Y en una decisión técnica, muchachos, en una decisión técnica, la parte económica siempre sale sobrando. Es igual como en los médicos. Ustedes tienen a sus papás enfermos, y digo sus papás para que se pueda entender, y le dicen, ¿sabes qué? La operación te cuesta 150,000 pesos. Si tú sabes que lo llevas a un hospital donde no le van a hacer nada y lo van a dejar morir, tú dices, oye, pues, ¿cuánto vale la salud de tu papá, de tu mamá? Y tú automáticamente dices lo que cuesta. Entonces ya los veo yo a ustedes diciendo a los médicos, échenme la mano, una rebajita, ándele, ¿cuánto es lo menos, lo menos, lo menos? Como si estuvieran en el tianguis o hablando con narcotraficantes, ¿no? Pues no es así el asunto, muchachos. Entonces tienen que respetar el precio de los medicamentos, de la hospitalización, tienen que respetar los honorarios de las personas. Entonces, ya para terminar y salirnos del sistema o antes de que nos corra, todo esto tiene que ver también con sus honorarios profesionales. Si ustedes hacen un muy buen trabajo, se esmeran, cotizan lo mejor y después dicen, no, es que está usted muy caro. Bueno, está bien, me voy a bajar 10% de lo que es mi salario. Ustedes, muchachos, se faltan al respeto. Se faltan al respeto. Entonces, en conclusión, muchachos, tienen que respetar sus honorarios. En relación a esto, muchachos, tienen que revisar, tienen que analizar, tienen que tener conocimiento para que puedan decir cuando una carga es eficiente o no es eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, con esto, muchachos, terminamos la parte de redes. Entonces, les voy a poner un ejercicio. Va a ser el mismo de la otra vez. Bien, entonces, les voy a compartir exactamente el mismo problema, muchachos, que teníamos la vez pasada, pero para darle un mejor sentido, vamos a cambiarle la frecuencia. El problema que teníamos la vez pasada era el siguiente, fíjense bien. Era así, era así, era así, era así, etc. Entonces, en lugar, muchachos, de darle una frecuencia ahí de omega igual a 1, va a ser lo siguiente, fíjense bien. Este punto va a ser menos pi sobre 1000. Este punto que está aquí, en este caso sería pi sobre 1000. Este punto que está aquí, por supuesto, sería 2pi sobre 1000. Y este, por supuesto, sería 3pi sobre 1000. El circuito, muchachos, ustedes recuerdan, era el siguiente. Entonces, vuelvan a repetir el ejercicio, muchachos, pero con un nuevo valor de omega, porque la frecuencia, la realidad de las cosas es que estaba súper alta. Entonces, ahora pues ya va a tener mucho más sentido esto que estamos poniendo aquí, ¿no? 8 microfarados.
Pregunta para ustedes, muchachos, estos eran 30 milihenrios. Nada más para dar un buen inicio a este problema. ¿Cómo me quedaría? La expresión que teníamos aquí, muchachos, era la siguiente. En vez de T, igual a B sobre 2. Aquí teníamos 3, el valor de 3. Más 4B. ¿Dónde están tus conas? 4B sobre pi cuadrada. Y aquí le vamos a poner 3 pi cuadrada, si no mal recuerdo, ¿no? Es lo que teníamos. Yo le quise componer aquí un poco, pero no se dejó. Por el coseno de omega t. Más teníamos 4b sobre 3pi al cuadrado por el coseno de 3 veces omega t. Más otra vez 4b sobre 5pi al cuadrado por el coseno de 5 veces omega t. Solamente, muchachos, nada más para asegurarme que lo van a hacer bien, muchachos, denme el valor de omega. Denme el valor de omega y con ese me conformo de que lo van a hacer bien con lo que están viendo ahí, muchachos. Entonces, les doy un minuto para que me digan cuánto es el valor de omega. Por favor, muchachos, ¿cuál es el valor de omega? Para ya empezar a ver el siguiente tema, muchachos. 2000, perfecto. Sería 1000. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Quién dijo 1000? Yo, García Martínez, Miguel Ángel. Ah, mire, ahora sí le vamos a poner estrellita. Había teníamos taches, ¿no? Sí. Ahora sí. Y ahora sí, ya me caló. Ya tiene el achicopalado, así como ese niño que mandó que le dicen que no, se arrodilla, baja la cabeza y se frustra, ¿no? Sí. Pero ya ahora sí estoy repasando todo, ahora sí, todo. Queda hasta la noche. Ya era hora. Muy bien. Entonces, en los puntos que voy a señalar en rojo, pues le ponemos el valor de 1000, ¿no? Entonces, repitan, por favor, el mismo problema, pero con una omega ya más sustanciosa, porque la otra estaba muy mal. Entonces yo pues a ver el problema y dije, pues es que no tiene sentido hacer este tipo de problemas, porque realmente no, el valor de omega no es significativo y no ayuda al problema. Entonces ya con este valor de omega, por ejemplo, aquí pues ya tendríamos, en lugar de tener 30 por 10 a la menos 3i, pues ahora ya cuánto tengo, muchachos. Por ejemplo, para omega igual a 1, ¿ya cuánto tengo? Pues ya tengo 30i, ¿no? Por ejemplo. Ya tengo 30i. Y acá en 8 milihenries, ¿cuánto tendría? Menos i veces 8. Aquí es por 10 a la 6. Y acá pues ya sería 1000, ¿no? Entonces ya aquí el valor pues ya se pone un poquito ya mejor que como lo tenía la vez pasada, ¿no? Ya es un valor ya más manejable, diríamos, ¿no? Entonces, vuélvanlo, por favor, pero ya con una omega del valor de 1000. Entonces, lo puse de esta manera, muchachos, para que sea más fácil, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas, reclamos hasta aquí? Otra de las cosas, muchachos, ya estamos en tiempo de hacer otro examen. Vamos a hacer otro examen y al caso necesito que me ayuden a fijar de una vez la próxima fecha de examen. ¿Les parece bien 28 de mayo? Viernes 28 de mayo. Sí, estaría bien. 28 de mayo, Va. último examen. 28 de mayo, último examen. Llegaría hasta este punto, muchachos. Y ya dejaríamos pendiente el punto de redes trifásicas y redes de 2 puertos. Eso no lo veríamos. No lo veríamos para nada. Pero sí en un ETS, pues sí lo tienen que ver.
En el examen final, pues claro que también se ve, ¿no? Es parte también de lo mismo. Entonces, ya de hoy en adelante, ya estaríamos dedicando el tiempo solamente a resolver ese tipo de problemas, ¿no? Profe, la primera resistencia es de 70, ¿verdad? En el circuito. La primera resistencia, creo que no me acuerdo. A ver, déjenme ver ahorita. Espérenme un segundo. Sí, 70 ohms. Sale, ¿a qué lo ponemos? 70. El 70 valor ohms. de la fuente era de 100, ¿verdad? No, no, aquí ya la cosa cambia. Este es el valor pico, mire, 3 pi cuadrada. En el valor de aquí. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Sale. Entonces, empezamos tema nuevo, muchachos. Anótenle, por favor. Empezamos tema nuevo. Si es que no hay ninguna duda, claro está. Pues avísenme cuando ya estén listos. Profesor, Sí, en el ejercicio bueno, que hicimos de este tipo, encontramos la potencia nada más. sí, es encontrar la potencia en watts. Ah, ok, de acuerdo. Es que, ¿Cómo se carga, no? ah, ok, Para el caso de esta primera, pues es la tensión por la corriente y se acabó. Para el caso de cada una de estas fuentes, pues lo que ya habíamos comentado, pues vamos a aplicar aquí el criterio de B por I, ¿no? O sea, la B testada y esto lo descomponemos en la parte real y en la parte imaginaria. Entonces, la parte real pues, son los watts. Entonces, ok, sería ok, para la fuente y lo repetimos para la segunda y para la tercera fuente. Y se acabó. ok, ok, de acuerdo. Gracias, gracias. Con la otra, nada más que en la otra pues, teníamos una frecuencia muy, muy malita que no nos permitía realmente visualizar el problema de una forma más, pues digamos, más conveniente, porque la realidad es que fue sumamente aburrido, yo lo reconozco. Sí, porque había dado creo que 125,000, ¿no? En el condensador y cosas así. Sí, cosas muy, muy, que no ayudaban al entendimiento del problema. Realmente fue algo muy, muy aburrido, honestamente hablando. Fue sumamente aburrido. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿listos para el siguiente tema, muchachos? Sí, así ya. Por favor, redes de dos pares de terminales. Redes de dos pares de terminales. Vamos a dictar un poquito, muchachos, no mucho, no mucho, pero yo voy a su ritmo porque pues, también
También yo lo voy anotando. Pónganle. La red de dos pares de terminales y le ponemos redes de dos puertos. Es una aplicación directa para sistemas de comunicaciones. Para sistemas de comunicaciones. Sistemas eléctricos y electrónicos. Y electrónicos. Donde una señal eléctrica es aplicada al par de terminales de la entrada y sale transformada por el par de terminales de la salida. ¿Ok? Entonces, esto es lo siguiente, muchachos. Entonces, aquí, muchachos, ustedes pueden aplicar una tensión que yo le llamo B1 y hay una corriente I1 que está entrando aquí, ¿ok? Y hay una terminal de salida que puede ir en esta dirección y hay un potencial que se llama aquí B2. Entonces, dentro de esta caja, muchachos, pues hay resistores, hay bobinas, hay capacitores, ¿ok? Entonces, el chiste de esto, muchachos, es encontrar lo que se llama un circuito equivalente. En los circuitos integrados, muchachos, en los transistores, por ejemplo, les dan, por ejemplo, algo que se llama la beta, que es el factor de amplificación, que no es nada más que la corriente de salida entre la corriente de entrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la beta, muchachos, es el factor de amplificación, que en este caso sería la H21. H viene de híbrido. Entonces, aquí, por ejemplo, está entrando la corriente y aquí está entrando una corriente. El transistor vendría así. Vamos a hablar de un NPN. Entonces, este que está aquí es mi primera red. Estos dos puntitos que estoy poniendo aquí en rojo son estos que están aquí, miren. Y de este lado, lo voy a poner aquí en azul también, sería, por ejemplo, mi terminal 2, ¿no? Mi corriente 2 y mi tensión 2. Entonces, yo aplico una corriente eléctrica aquí, que se llama I1, y acá también aplico una I2. Entonces, en función de este valor de beta, pues va a ser el resultado. Solamente por dar un ejemplo, si la beta tiene un valor de 1000, ¿qué quiere decir? Que si yo en la entrada aplico 1 miliamper, aquí por supuesto va a haber un amper de salida que va a pasar por ahí. Entonces todo esto yo lo pongo en una caja como lo están viendo aquí. Entonces este circuito integrado
tiene más cosas allá adentro, pero a mí me están dando los parámetros híbridos, que sería, al caso, muchachos, un circuito equivalente. Así como me pueden dar los parámetros híbridos, me pueden dar los parámetros zetas, me pueden dar los parámetros yes, que son parámetros de admitancias. En el caso de las zetas son impedancias. Me pueden dar los parámetros G, que son híbridos inversos. Me pueden dar los parámetros de transmisión directa y los parámetros de transmisión directa inversos. Entonces, todos y cada uno de ellos los vamos a ver, pero solamente, muchachos, quería ejemplificar que de todo lo que está aquí, muchachos, yo puedo sacar al caso un circuito equivalente. ¿Ok? Aparte, por favor, la red de dos pares de terminales se considera como un caso particular, se considera como un paso particular de una red multiterminal. Entonces, en la red multiterminal, muchachos, teníamos esto, miren. Es una caja negra, imagínense un circuito integrado que tiene diferentes terminales. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Pues sacar también el equivalente. Entonces, puedo excitar la terminal 1, sería la número 1, sería la número 2, la número 3. Aquí sería la 4, la 5, la 6, la 7. Excito con esto, muchachos, y voy a medir la tensión en cada una de las terminales con respecto a la terminal 0. Y puedo sacar el equivalente de todo lo que existe aquí adentro. Entonces, el caso de la red multiterminal, muchachos, hace 20 años se veía y era un tema, pues a lo mejor un poquito complejo. No complicado, sino complejo. Había que talachearle mucho. Pero después vino una rasurada al programa, se quitó y solamente se quedó la red de dos pares de terminales, o sea, red de dos puertos. Nada más, eso es lo que se quedó, muchachos. ¿Ok? Bien, entonces, punto y aparte. La red de dos pares de terminales presenta dos componentes, como ya lo comentamos, ¿no? Presenta dos pares de componentes. Uno de ellos emplea las variables de 1 y 1 para indicar que son las terminales de entrada, En la componente 2, las variables B2 e I2 se emplean para designar a las terminales de salida. Punto y aparte. Siguiendo los conceptos
siguiendo los conceptos de una red multiterminal, las corrientes que entran por las terminales independientes y la caída de tensión es de la terminal independiente. A la terminal de referencia. Como se indica en la siguiente figura. Y es la que ya pusimos, muchachos. Aquí inyectamos una corriente I1 y voy a obtener una diferencia de potencial aquí con respecto a esta terminal de referencia, aquí, que se le llama 0,1. Y por supuesto, pues también se tiene una respuesta en B2, ¿no? Esta sería la terminal 2. Y aquí habría pues una corriente 2, ¿no? Punto y aparte, ya casi terminamos. Cuando se toma dos de las cuatro variables, en función de las otras, se obtienen una serie de ecuaciones las que al ser representadas con elementos de circuito dan lugar a circuitos equivalentes. Y esto hay que subrayarlo con rojo, muchachos, que es lo que comentaba. En esta caja negra hay componentes, inclusive puede haber bobinas acopladas, condensadores. Y si yo excito, ya sea con una fuente de corriente, con un valor conocido, pues esta corriente yo la conozco, porque yo sé de este valor. Se va a producir una diferencia de potencial que yo puedo medir con un voltmetro. ¿Ok? Acá se va a producir una diferencia de potencial con respecto a esta terminal que le voy a llamar O2. Y por supuesto, ¿verdad?
pues puede haber una corriente ahí. Entonces, esto da lugar, muchachos, a ecuaciones matemáticas muy parecidas a las de mallas, muy parecidas a las de nodos, y me tienen como resultado, muchachos, lo que se llama un circuito equivalente. Entonces, de todo esto que está aquí, no importa que existan acoplamientos de por medio, me va a dar lo que se llama, muchachos, un circuito equivalente. Y eso es precisamente lo que uno trata de encontrar. Inclusive en las les repito que en los circuitos integrados tienen, si no cientos de componentes, tienen miles de componentes. Entonces, lo que hace el fabricante te da el circuito equivalente. Esos miles de componentes los reducen a unos cuantos, y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en el curso 3, que es el de análisis transitorio, estos mismos temas se vuelven a ver, pero con una filosofía un poquito diferente. Aquí lo que se ve, muchachos, es la función de transferencia HDS, donde si yo excito con una fuente de corriente, ¿cuánto me dará la salida? Que es el caso que vimos. Si yo excito con una fuente de corriente, ¿cuánto me dará de tensión a la salida? Y al revés, ¿verdad? Si yo excito con una fuente de tensión, ¿cuánta corriente me dará la salida? Si yo excito con una fuente de tensión, ¿qué tensión me dará a la salida, no? Entonces, este particularmente se llama I, esta se llama HDS-Z, esta se llama HDS-Y, y esta se llama HDS-B. Entonces, lo vemos evidentemente aquí con términos de transformada de Laplace, por eso se llama HDS. Entonces, esta aplicación sirve mucho, muchachos, para las personas que van a ir al área de control. Entonces, muchos PLCs lo que les piden es la famosa ecuación de transferencia. Pues la ecuación de transferencia es sumamente relevante, pero muy, muy relevante. ¿Por qué? Porque les puede pedir la ganancia. Entonces, también si nos da tiempo, muchachos, vamos a hacer una función de transferencia con un equipo de medición. Vamos a excitarlo con una fuente de tensión, que en este caso va a ser un termopar, cuya señal es de milivolts, y estaríamos hablando de algo así, miren. Esta. Y vamos a ver cuál es la corriente que puede entregar. Entonces, esto es muy aplicable a se llaman transmisores, puede ser para temperatura, puede ser para presión. Entonces, la señal analógica, muchachos, que sale aquí, de corriente, pues es capaz de controlar una bomba de agua, es capaz de controlar un barómetro, es capaz de controlar un interruptor de presión. Entonces, tiene que ver mucho con el control. Entonces, pues esto evidentemente pues se tiene que calibrar. Pero eso es otra historia, completamente diferente. Entonces, a mí me interesa entender este concepto para que el sistema pueda funcionar. Si esta parte no se entiende y no está bien caracterizado, pues lo peor que puede pasar es que perdamos energía eléctrica, energía mecánica, que perdamos materia prima, y lo peor que puede pasar es un accidente, una válvula que no abra a tiempo y despresurice un sistema. ¿Todo por qué? Porque el señor no entendió la función de transferencia. Esto, insisto, es en el curso 3. Ahorita lo que vamos a ver son los circuitos equivalentes en parámetros Z, en parámetros Y, parámetros H, que son los parámetros híbridos inverso, y los parámetros de transmisión directa y los parámetros de transmisión inverso. Eso es lo que vamos a ver, y las equivalencias entre unos y otros. Entonces, nos quedan 7 minutos, muchachos. 7 minutos, y al caso, muchachos,
vamos a aprovechar los últimos 15 minutitos que nos quedan. Entonces, al caso, por favor, muchachos, salgamos de la presentación y volvamos a entrar para al menos darles lo esencial de esto, por favor. Volvamos a entrar, por favor, muchachos. Bien, creo que ya estamos todos. Creo que ya estamos todos. Entonces, pónganle, por favor, lo siguiente. Parámetros de circuito abierto. Parámetros de circuito abierto de una red pasiva. De una red pasiva. ¿Ok? Pónganle, por favor. Si se considera a B1 y B2 como una función de I1 e I2, surgen los parámetros Z. Surgen los parámetros Z. ¿Ok? Pónganle, en una red multiterminal, que por cierto es un tema que no vimos porque ya les expliqué que se mochó del programa.
En una red multiterminal, la caída de tensión en cualquier terminal está en función de las corrientes que entran por las terminales. Y está dada por entonces es una expresión que pues es una vieja conocida, muchachos. Es la tensión K igual a la sumatoria de I igual a 1 a N, que es el número de terminales independientes de ZKL, por IL, ¿no? Entonces, para este caso, N, pues es el número de terminales independientes. ¿Por qué? Pues porque yo aquí, pues tengo una terminal independiente, sería la primera, esta sería la segunda, y esta sería la referencia. Esta no es independiente, es la referencia de una y otra. Entonces aquí dice que yo aplico una fuente de corriente y obtengo una diferencia de potencial aquí. Entonces esta corriente que yo estoy aplicando aquí, pues es totalmente independiente. Entonces si lo hago de esa manera, muchachos, digamos, aplicando la formulita esta, tendría, en lugar de llamarle BK, le llamo B1 igual a esta sumatoria, que sería Z11 por I1 más Z12 por I2 y ahí le paro, porque son solamente dos terminales independientes. Para la segunda, pues ya K vale 2, sería Z21 por la corriente 1 más Z22 por la corriente 2. ¿De acuerdo? Y para terminar, le ponemos de este sistema, aquí aparte, de este sistema, se definen los parámetros Z en la forma siguiente. Entonces, fíjense bien, estos se llaman parámetros de circuito abierto. Entonces, lo que tengo que hacer, muchachos, es, aquí comentábamos que excitábamos, ¿no? Con fuentes, uno y otro, y íbamos a obtener una diferencia de potencial. Entonces, para que esta situación se dé, ¿qué es lo que tengo que hacer, muchachos? Pues encontrar ese parámetro Z. Entonces, aquí aplicamos el teorema de superposición. Entonces, primero lo voy a aplicar para la expresión número 1 y luego para la expresión número 2. Esta sería la expresión número 1 y esta sería la expresión número 2. Entonces, por superposición, si quieren, pues primero hago, fíjense bien, I2 igual con 0. Entonces, ¿qué me quedaría? B1 igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. Que esto, ¿verdad? Pues va a ser 0, porque ya dijimos que eso lo vamos a cancelar. Y luego aquí B2 por Z21 por I1 más Z22 por I2. Y como apliqué superposición, pues ya pues me queda lo siguiente, ¿no? Que Z11 sería igual a ¿quién? A B1 sobre I1. ¿Para qué, muchachos? I2 igual con 0.
Y luego aquí Z21 igual a ¿quién? A B2 sobre I1 para ¿quién? I2 igual con 0. Y luego pues aplico superposición para el primer circuito, ¿no? I2 igual a 0. ¿Y qué me queda? De las expresiones de arriba. B1 por Z11 por I1 más Z12 por I2 igual a B2 por Z21 por I1 más Z21 por I2. Pero aquí dijimos una mentira. Aquí es I1. Entonces, al ser I1 igual con 0, ¿qué voy a obtener? Que Z12 va a ser igual a B1 sobre I2, sobre la fuente de corriente 2. Y Z22 va a ser igual, si ustedes observan, a B2 sobre la corriente I2. Por supuesto, ¿qué condición tiene I1 igual con 0? Y 1 también igual con 0. Entonces, al primer parámetro, muchachos, se le llama impedancia de entrada. Al otro punto se le llama impedancia de transferencia directa. Impedancia de transferencia directa. Directa, muchachos, ¿por qué relación 1 a 2? Entra una corriente y sale una tensión. La diferencia de ellos dos, pues tenemos ahí una impedancia, ¿ok? La Z12, muchachos, se le llama impedancia de transferencia inversa. Impedancia de transferencia inversa. Y finalmente a la Z22 se le llama impedancia de salida. Entonces, todas son unidades de impedancia. Entonces, el resultado que me dé pues, es el que voy a plasmar en el circuito. Y bueno, pues para esto pues tenemos que hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya pues nos queda la duda o nos quedan las ganas de poder hacer un ejercicio para que esto pueda ser aterrizado. Entonces, la próxima clase, que es el día jueves, lamentablemente hoy no nos vamos a poder ver mañana que es día miércoles, pero nos vemos el jueves y hacemos un ejemplo de esto, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de esto. Entonces, vayamos en paz, muchachos. La sesión terminó. La sesión terminó. Lamentablemente terminamos. Entonces, quédense con ello, muchachos, y nos sintonizamos el próximo jueves. ¿Dudas, ¿Algo, preguntas, Fer? reclamos? Ninguno. ¿Dudas? Dale, vayamos en paz, pues, muchachos. Me quedo con las ganas de... No.